¿Por qué los intérpretes necesitamos trabajar en dúo, en pareja o como nosotros lo denominamos un concabino o una concabina? Dícese de la persona que es tu par, es tu compañero o compañera de trabajo en un evento de interpretación de conferencias. Pues bienvenidos a la explicación que todos necesitamos cuando no entendemos del mundo de la interpretación. En primer lugar, por estándares de calidad. La interpretación es un acto mental bastante complicado. No solamente se trata de entender idiomas distintos, un idioma de partida con un idioma de llegada y viceversa, sino se trata de entender aspectos socioculturales, interculturales, se trata de entender a tu audiencia meta, se trata de entender al emisor y tenemos que comunicar un mensaje que no es el nuestro. En muchas ocasiones, en muchos eventos, las personas que participan de este intercambio de comunicación, cuando nosotros actuamos de filtro, se olvidan de que estamos allí. Entonces, si el tiempo les gana, si el evento cambia, si la agenda cambia, si suceden cosas inesperadas, si la gente tiene que correr o el tema es muy denso o es muy amplio, necesitamos tener a profesionales capacitados no solo a nivel de lenguaje especializado, sino también a nivel de técnica. Pero eso no significa que el cerebro no se canse, de que nosotros no nos cansemos al hablar, porque el mensaje nunca es nuestro. El intérprete no es dueño de su mensaje. En tal sentido, por norma internacional y por estándar de calidad, tenemos que trabajar con un par con el que tenemos que intercambiar turnos. Trabajamos con una consola cuando se trata de interpretación de cabina, que es lo que no solamente yo, varios intérpretes mostramos, en donde tenemos formas de hacer pausas para poder intercambiarnos. De repente nos atoramos o de repente el tema es muy denso y mientras uno está interpretando, el otro que está en silencio escuche, puede buscar algo de terminología o puede hacer alguna consulta, o si hay problemas técnicos, esta persona puede ayudar y hablar con la parte de soporte técnico para que lo solucione, porque nosotros nos encargamos únicamente de la transferencia de diálogo, de discurso, mas no vemos la parte técnica de toda la infraestructura requerida en el momento de la interpretación. Entonces, si tu cliente necesitas algún tipo de soporte y uno de nosotros está interpretando, el otro te puede ayudar en caso lo necesites. Si no sucediese nada de este tipo y tu evento fluyese bien, de todas maneras nosotros necesitamos darnos respaldos el uno al otro. De eso se trata. Somos dos personas que tenemos experiencia manejando este tipo de transferencia de conocimiento y lo que tratamos de buscar es el estándar de calidad. Ahora bien, otro aspecto importante a tener en cuenta es la confidencialidad. Yo publico bastante contenido sobre lo que sé hacer, porque quiero que sepan lo que sé hacer. No solamente las posibles personas que me puedan contratar, sino también colegas, estudiantes. Pero todo lo que yo publico tiene dos aspectos importantes. Uno, el permiso del cliente cuando es un evento privado, cuando no es público, porque lo que intento demostrar es qué tema puedo manejar y los idiomas que manejo en interpretación, que son inglés y español. Nunca hablo de lugares, ni de países, ni de partes involucradas, ni de geolocalización en los videos que publico o en las fotos que publico, salvo el cliente me lo indique, porque es un evento de divulgación pública, como lo hice con algunos eventos que tienen el hashtag, el evento del cliente o lo que el cliente quiere que ponga, su marca, porque hay eventos que sí son públicos, incluso los que se transmiten por streaming y que el cliente quiere que se difundan y que le piden a los intérpretes que lo hagan, y algunos lo hacen y algunos no, es cuestión de cada quien. Pero es importante tener en cuenta la confidencialidad, no solo del cliente, sino también de tu par. Muchos colegas no desean aparecer en redes públicas. Esta red es pública y yo respeto la confidencialidad del par, entonces muestro mi saber hacer. Pero es muy complicado, salvo excepciones, que en una interpretación simultánea trabaje sola. En realidad no, solamente ha sido en eventos de 20 minutos, 30 minutos y donde en realidad el saber hacer no es complicado. Nosotros tenemos que trabajar con un par porque incluso en esos 20 o 30 minutos la terminología puede ser tan compleja y los organizadores de los eventos desconocen que nosotros no solamente somos comunicadores de idiomas, sino de contenido y tenemos que hablar como si fuéramos el emisor, transmitiendo o vendiendo o informando lo que quieren.
Entonces necesitamos tener siempre un par que tenga la misma especialidad porque nos ayudamos mutuamente a que ese servicio que entregamos, porque es una necesidad de comunicación, llegue correctamente, tanto de ida como de vuelta. Entonces, el par y la confidencialidad en función de lo que el cliente te pide. Otro aspecto muy importante es, ¿por qué siempre pido la profesionalización? Porque este es mi logo. Ser bilingüe, ser políglota o ser nativo no es una profesión, pero ser traductor y o intérprete sí. Contrata siempre un profesional. ¿Por qué? Porque el profesional entiende el saber hacer. El profesional entiende que lo que entra por tu memoria a corto plazo lo tienes que reproducir. Incluso nosotros interpretando localizamos. No es lo mismo interpretar un discurso, por ponerles un ejemplo, de inglés de Estados Unidos a español de Colombia, a español de Chile, a español de Perú. Y si hablo de Perú, no es lo mismo hablarlo en la costa central, en la capital, como en el norte, o en la sierra, o en la selva. Son aspectos totalmente diferentes. Varía quién es tu audiencia. Altos dignatarios, gente que está, digamos, trabajando en campo, en lo que sea, en campo de trabajo, a eso me refiero, o personas, digamos, a quienes se les está dando algún tipo de servicio en la que, digamos, tenemos que utilizar un lenguaje más simple. Todo depende mucho de la audiencia. Nosotros analizamos y entendemos a la audiencia. La profesionalización está en lo que yo denomino saber hacer. Y el saber hacer significa no solo estudiar el tema y prepararte para el tema, sino en la práctica constante, el poder trabajar con esa presión en donde entendemos todo y lo tenemos que fluir y tenemos que reformular, donde tenemos flexibilidad y toma de decisiones rápidas. Entonces, solamente como un punto de inicio, es muy importante que al momento que contrates los servicios de interpretación te des cuenta que lo que inviertes va a volver a ti. Esa inversión se va a convertir en una ganancia. Porque si nos necesitas es porque estás intentando de una u otra forma lograr algún tipo de transacción. Nadie hace las cosas gratis. Incluso cuando hay voluntariado uno gana, ya sea exposición, lo que fuere. Nosotros comunicamos lo que tú necesitas comunicar. Y esa inversión que haces, tanto en la parte tecnológica de la cabina o del equipo, como en nuestros servicios en pares, se traduce en una ganancia a posteriori para ti, porque lo que logres se va a traducir de una u otra forma también, valga la redundancia, en ingresos o en algún tipo de ganancia que sea lo que busques. Dicho esto, en alguna otra ocasión podré compartir un poco más con ustedes sobre por qué necesitas a un profesional en tu vida. Gracias.